Gracias a Dios por los cantos. Si vemos lo importante que es meditar en cada uno de ellos. Ese canto que cantaban de solamente Él, solamente Cristo, solamente por Él hemos obtenido la salvación. Solamente por Él han sido redimidos nuestros corazones. De otra manera no hay por ningún otro lado. Es solamente a través de Jesucristo. Si hoy le podemos cantar con un corazón limpio, es solamente por Él, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. No, esa salvación no la obtuvimos porque fuéramos buenos, no la obtuvimos porque la merecíamos. ¿Quién de nosotros aquí merecía la salvación? ¿Qué podíamos ofrecer a cambio de esa salvación? ¿Qué podríamos ofrecer nosotros? ¿No? Pues solamente por amor lo que Él hizo por nosotros. Solamente si hoy podemos cantarle, podemos tener agradecimiento en nuestro corazón, es solamente por Cristo, solamente por lo que Él hizo en nuestros corazones. De otra manera, no se puede. No se puede. Por eso es lo importante de cada canto que meditemos y pensemos lo que estamos cantando. ¿Por qué le cantamos a Él? ¿Por qué le cantamos? Solamente por agradecimiento por lo que Él hizo en nuestras vidas. Lo que dice el Salmo 100. Venir ante Él con cánticos de alegría, con cánticos de alabanza, de agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Solamente por Cristo, solamente por Él. Y a Él sea la honra y la gloria por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y seguirá siendo. Vamos a continuar con nuestra serie, lo que es el Sermón del Monte. Ya hemos estado, quién sabe ya cuál tema será. Lo hemos dicho siempre. Lo importante en cada serie no son cuántos estudios, porque una serie puede ser de todo un año. Lo importante en cada serie es cuánto disponemos nuestro corazón a la palabra de Dios. Eso es lo más importante, porque se puede terminar una serie, otra y otra y otra, y podemos terminar igual y quizá peor. Pero que tiene que ser es muy importante en cada estudio que nosotros meditemos. Desde que venimos de casa, nuestro corazón ya debe estar dispuesto al mensaje de hoy. Ya debe de estar preparado cuando nosotros nos levantemos temprano y decir: Señor, prepara mi corazón. Que mi corazón esté dispuesto a recibir tu mensaje. Que no vaya solamente yo a este servicio y salga como si nada o quizá peor. Sino que cada que regresemos y vayamos meditando todavía: Señor, ¿qué querías decir esto? ¿A dónde querías tratar conmigo en mi vida? Detengámonos por un momento y no pensemos, ¿sabes qué? Todo este mensaje era para el que no vino. No. Si estamos hoy aquí, Dios nos trajo con un propósito de seguir aprendiendo de Él y quizá arreglar unas cuentitas por allí en nuestras vidas. Quizá hay algo allí que Dios necesita seguir trabajando. Cada mensaje trae un mensaje a nuestras vidas. Cada predicación es algo donde Dios quiere seguir alimentándonos y seguir mostrándonos algo que hay allí. Entonces no cerremos nuestros corazones a eso. Porque hay veces podemos venir ya desde casa con nuestro corazón cerrado, a no recibir nada de mensaje. Simplemente podemos estar aquí en nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu puede andar lejos, puede andar navegando, puede andar pensando quizá ahorita ya en qué voy a comer al ratito que llegue a la casa. Puede estar pensando ya hasta en el trabajo de mañana. Son tantas cosas, hermanos, que cuando pensemos en el momento que Dios nos dio la oportunidad de estar hoy aquí y disfrutemos ese momento y pensemos por qué Dios nos permitió estar hoy aquí. No pensemos por los que no pudieron venir, pensemos nosotros son los que hoy estamos aquí. Bueno, vaya abriendo sus Biblias en Mateo 7 del 1 al 6. El tema de hoy se llama limpiando nuestras vidas. Limpiando nuestras vidas, fíjese, a través del tiempo, desde cuando nosotros comenzamos con Cristo, hay momentos donde nuestras vidas se van ensuciando otra vez. Hay momentos donde nuestras vidas se van ensuciando, es como una casa. La limpiamos, pero si nosotros no la mantenemos limpia, todo el tiempo esa casa se vuelve a ensuciar y a ensuciar y a ensuciar. Nosotros tenemos que estar manteniendo nuestras vidas limpias. No podemos dejar, y la única manera de poder seguir limpiando nuestras vidas es a través de la palabra de Dios. No hay otra manera. No hay por ahí métodos que baje de internet que diga esto me va a ayudar a limpiar mi vida. No.
Lo único que puede funcionar para limpiar nuestras vidas y mantenerlas limpias es la palabra de Dios. No hay otra cosa. No hay por ahí que 7 pasos para que limpies tu vida. No, no existe eso. La única manera es la palabra de Dios. Si usted se mete eso en su mente y dice, no, pues yo voy a descargar esta aplicación de Google que dice que aquí cómo limpiar mi vida. Déjeme le digo una cosa, va a estar más sucia que cuando comenzó. ¿Por qué? Porque eso le va llenando de ideas. De ideas, una idea la está llevando a la otra, la está llevando a la otra y se está olvidando de la solución de mantener su vida limpia, que es la palabra de Dios. No hay otra manera. Dice así Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja de tu ojo, de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Fíjese, Mateo 7, 1. Uno de los textos mal interpretados por muchas congregaciones. Uno de los textos que muy mal interpretados. ¿Usted alcanza a ver aquí que Jesucristo esté prohibiendo el juzgar a otro? ¿Alcanza a verlo? Ahí está, en el contexto. En el contexto, ¿saben a qué se está refiriendo aquí Jesús? Bueno, lo vamos a ir explicando. Pero fíjese, hay congregaciones y quizá muchos de nosotros vinimos de allá, de diferentes congregaciones, donde se nos enseña de que no podemos juzgar nada, de donde no podemos decir nada, donde no podemos exhortar a alguien, donde cada quien quiere vivir como se le da la gana y no hay quien le diga nada. Pero ¿saben dónde comienza el problema? En el que está enfrente. Desde allí comienza el problema. Del que está enfrente, de enseñar esto a la congregación, de estarlos enseñando que no tienen ningún derecho a decir nada, a juzgar, a decir nada, que si usted ve el problema, ¿saben por qué? Porque el problema está arriba. Ahí es donde se está practicando toda clase de pecado y entonces él quiere que nadie juzgue, que solamente, dicen ellos, a mí el que me juzgue es Dios. ¿Saben? Hay congregaciones donde el pastor lo tienen como intocable, donde lo tienen como que nadie le puede decir nada, aunque él esté en pecado, pero simplemente como es el pastor, el intocable, nadie le puede decir nada. Solamente si alguien va y le empieza a decir algo, ¿saben qué es lo que dice? Usted cállese, que a mí el que me juzga es Dios. Lo primero que dice. Entonces, por eso hay congregaciones que viven como quieren, que cada quien hace lo que quiere sin importarles nada. Pero aquí en ninguna parte estamos viendo que Jesús está prohibiendo la juzgar, el exhortar. Yo no lo veo aquí. Bueno, vamos a ver a qué se refiere. Sí, fíjese lo que sigue diciendo el texto. ¿Alcanza a ver aquí el problema? Vaya, fíjese lo que dice en el verso 5. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta a lo que dice el verso 1, de donde dice que no juzguéis para que no seáis juzgados. Fíjese lo que dice el 5. Hipócrita. Ahí está. Ahí está el problema. A lo que Jesús está refiriendo es al juzgar hipócritamente. Al juzgar hipócritamente. Bueno, entonces fíjese, uno de los textos mal interpretados es este. De los textos mal interpretados es esto, a que no hay ningún derecho de juzgar. De que nadie tiene derecho a juzgar a alguien. Bueno, lo vamos a ir viendo con la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Hay alguien que decía por ahí, un texto fuera de contexto, que es un buen pretexto, ¿no?
un buen pretexto. Pero sabemos que la Biblia no se compone solamente de un texto. La Biblia se compone de toda la Biblia. ¿Qué es lo que dice Timoteo? Lo que dice Pablo a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Entonces no es solamente un texto. No podemos utilizar solamente un texto y decir, por ejemplo, si nosotros nos quedamos en el verso 1. Si nos quedamos en el verso 1 y el 2, bueno, pues decíamos, pensaríamos si tiene razón. Tienen razón al estar enseñando así que nosotros no debemos de juzgar para no ser juzgados. Lo que está diciendo Jesús aquí, de acuerdo a la manera con la que nosotros juzguemos, seremos juzgados por Dios. De acuerdo a la manera. Si nosotros juzgamos hipócritamente, seremos juzgados por Dios. No podemos pensar, bueno, yo puedo juzgar, pero yo no recibiré el juicio de Dios. ¿Sí? Vamos a recibir el juicio de Dios de acuerdo a como nosotros juzguemos. Si nosotros juzgamos, por ejemplo, los fariseos, que fueron una de las sectas más hipócritas número 1, los fariseos. Entonces, ¿a qué es lo que realmente se está refiriendo este texto? A eso. Se está refiriendo a juzgar hipócritamente. A que, por ejemplo, nosotros, digamos aquí, yo miro al hermano que está haciendo quizá un pecado y yo voy y le empiezo a exhortar, pero mi problema es mucho más grave que el de él. Yo estoy cometiendo un pecado más grave que el de él. Entonces yo le estoy juzgando al hermano y empiezo yo a juzgarle a él. Y fíjese, otra palabra que hacían los fariseos, hasta condenarle. Entonces yo, como tengo una paja atravesada en mi ojo, no se está refiriendo a la vista física, no se está refiriendo a esta vista física. Podemos decir, en mi vista física yo tengo 20-20, pero ¿qué tal en la espiritual? Puede ser que haya cataratas atravesadas todo ahí que no nos dejan ver nada. Puede haber que esté una gran viga que yo no alcanzo a ver. Entonces alcanzo a ver el problemita del hermano, pero el problemón grande que tengo yo no lo alcanzo a ver. Entonces yo estoy juzgando al hermano, pero mi hipocresía, bueno, estoy juzgando, pero mi problema es mucho más grave que el de él. El que necesita ser juzgado primero, ¿quién es? Yo. Necesito ser juzgado primeramente yo, para no juzgar hipócritamente. Fíjese, por eso nuestro tema de hoy se llama limpiando nuestro corazón. ¿Limpiando nuestro corazón de qué? ¿De qué será? De la hipocresía. Limpiando nuestro corazón de la hipocresía. Porque puede ser que esta gran viga, este gran problema sea el que yo lo estoy atravesando. Sea el que yo lo estoy atravesando. Entonces, por eso es aquí lo que Jesús dice. No juzguen hipócritamente. No juzguen hipócritamente. Por eso Él recomienda, primero saquen que la viga de todo. Primero hay que arreglar nuestras vidas para poder juzgar al hermano, para poder exhortar al hermano. Y no le vamos, cuando juzgamos hipócritamente, ¿cómo vamos a juzgar? ¿Cómo juzgaríamos? Sin amor. Vamos a juzgar sin amor, vamos a ser crueles, todo eso. Pero cuando tenemos el amor de Cristo, cuando nuestros corazones están limpios, cuando esa viga ha sido quitada, cuando esas cataratas han sido quitadas, entonces vamos a juzgar con amor. Si no, vamos a juzgar hipócritamente, como los fariseos. Fíjese, uno de los temas más resaltantes del capítulo 6, pues la hipocresía, del capítulo 6 del Sermón del Monte. Dice lo que dice el 6.2. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen ¿quién? Los hipócritas. ¿Qué hacían los hipócritas? Tocaban trompeta. Tocaban trompeta, lo anunciaban lo que habían hecho. Y otra de las cosas, lo que ellos hacían, juzgar hipócritamente. Juzgaban a los demás que no lo hacían. Juzgaban a los demás que no lo hacían, era fácil. Simplemente lanzar juicio contra el otro, pero ellos juzgando hipócritamente. Los hipócritas número 1, los fariseos. Fíjense lo que dice el mismo, en el verso 5 también. Y aquí mismo dice, y cuando ores, ahí viene otra hipocresía. Cuando ores, no seas como los hipócritas, otra vez. Como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las calles, pero no solamente se quedaban allí.
en que ellos lo hicieran, en que ellos oraban públicamente, oraban en cada esquina, en las calles, donde quiera, en los mercados, en las plazas, por todos lados. Pero ellos no se quedaban allí, sino que juzgaban a los demás. ¿Y tú por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? A veces nos pasa mucho a nosotros eso. Decimos, este hermano ni ora. Ya estamos lanzando juicio contra él. Simplemente, ¿y quién nos garantiza? ¿Saben por qué nos llaman nosotros? A veces por apariencias. Nomás por una apariencia decir es que el hermano no ora. O a veces queremos embolsar todos en el mismo saco. Si yo no puedo hablar por alguien y decir es que no ora, yo no estoy allí para ver su relación que tiene con Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo juzgar al hermano sin yo darme cuenta? Sin yo saber cómo vive el hermano en su casa. ¿Cómo yo puedo decir el hermano ni ora? Eso es juzgar hipócritamente. ¿Por qué? Porque yo no me consta eso. Esa es la relación entre Dios y ellos. Y así eran los hipócritas, los fariseos. Los fariseos oraban en la calle y luego lanzaban juicio en contra de los demás. Y ellos no lo hacen como yo. Ellos no lo hacen como yo, orar en cada esquina, en las plazas, en las calles, donde quiera. Todo eso era lo que hacían los hipócritas. Bueno, entonces nosotros tenemos que limpiar nuestras vidas para poder juzgar limpiamente. Aquí el Señor en ninguna manera nos está prohibiendo que juzguemos. Nos está prohibiendo que juzguemos con hipocresía. Ese es el problema. Y en las congregaciones, muchas de las congregaciones les enseñan, no tienes ningún derecho a juzgar. Tú puedes ver el problema, pero no puedes decir nada. Tienes que mantenerte callado solamente. Por eso se permite tanto pecado en las congregaciones. Por eso desde arriba el pastor, y el primero en estar en pecado es el pastor. Y todos los demás van siguiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque está viendo el problema allá y él no puede decir nada. Y saben que nosotros somos responsables delante de Dios. Tanto ustedes como yo, todos somos responsables delante de Dios. Si estamos viendo el problema y no lo hablamos, no lo exhortamos y no le decimos y no confrontamos el pecado, el Señor nos está dando nos da el derecho de juzgar, pero limpiamente. Por eso el tema se llama limpiando nuestras vidas. Si estamos juzgando con hipocresía, con nuestras vidas sucias en pecado, ¿cómo iremos a juzgar nosotros? ¿Cómo iremos a juzgar? Dice lo que dice el 16 aquí del 6:16. Dice otro de los hipocresías aquí. Cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas. Otra vez, la hipocresía. Cuando los fariseos ayunaban, ¿se recuerdan el estudio que daba el hermano hace una semana, 2 semanas atrás, acerca de esto? Cuando ellos ayunaban, se untaban harina a toda la cara, para mostrarse, donde quiera que ellos caminaban, que ellos sí ayunaban, y juzgando a los demás. Juzgando a los demás que ellos no ayunan. Entonces, y muchas veces, como decía el hermano, a veces estamos igual. Aquí decíamos, nadie de que ayuna, ¿por qué? Nos basamos en apariencias, por decir, es que está gordo, por eso no ayuna. En apariencias, solamente hipocresía. Nosotros no sabemos, hermano. Cada quien de acuerdo a su relación con Dios. De acuerdo a su relación con Dios. Entonces nosotros no debemos de juzgar así, hipócritamente. No. Cuando nosotros juzgamos hipócritamente nos basamos de acuerdo a las apariencias, a las apariencias que vemos. Entonces ellos se basaban simplemente porque no los miraban que llenos de harina, empanizados. Por eso se basaban ellos y empezaban a juzgar, ellos no ayunan. No son como nosotros sí ayunamos, pero llenos de rencor y odio por dentro. Llenos de rencor y odio por dentro. Entonces fíjense, hermanos, nosotros debemos de procurar todos los días estarnos examinando. Todos los días. Todos los días debemos de procurar estarnos examinando. ¿Cómo es esa examinación? Debe de ser como con la Biblia. Debe de ser con la Biblia. Nosotros no nos debemos de examinar los unos con los otros. ¿Por qué? Porque yo al examinarme con alguien, siempre salgo superior. Siempre soy el mejor. Nadie como yo. Si de por sí batallamos con el orgullo, con la arrogancia, la soberbia, batallamos con esas cosas. Entonces, si yo me empiezo a medir con un hermano, imagínense, el orgullo crece, 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 y cada vez más nuestras vidas están más sucias.
llenas de orgullo y de arrogancia y de soberbia. Entonces, cuando nosotros nos analizamos, nos examinamos con la Biblia, cada vez quedamos cortos. Cada vez quedamos cortos. Y cada vez el Señor nos muestra y nos dice: necesitas ser más y más y más limpio. Necesitas más limpio para poder juzgar adecuadamente. Si no, juzgaremos hipócritamente. Debemos de examinarnos con la Biblia. Que la Biblia sea quien nos muestre si hay algo allí. Tener lo que hacía David. ¿Qué hacía David? Decía: Señor, ¿qué decía? Examina mi corazón y muéstrame. No solamente le decía examíname, dice muéstrame si hay algo, algún camino de perversidad allí. Si hay algo oculto que nosotros no podamos ver, dice. Si hay algo oculto, bueno, cuando nosotros vamos aquí al médico, que sentimos un problema, un malestar en nuestro cuerpo, un hueso que ya nos empieza a doler o eso, cuando nosotros vamos al médico, necesitamos una radiografía, ¿no? Necesitamos rayos X para poder ver el problema, lo que hay adentro de nuestro cuerpo. Si solamente vamos y que empiecen a intentar ahí y muestran un tal problema, bueno, si nosotros le mostramos el problema, me duele aquí, pero el problema está en otro lado. El problema está en otro lado, así pasa. Nosotros, si nos analizamos nosotros mismos, siempre salemos limpiecitos. No hay nada, nada. Pero cuando le decimos al Señor, muéstrame realmente qué hay en nosotros. Muéstrame realmente qué hay allí en mi corazón. Y el Señor lo muestra. El Señor nos lo muestra y no solamente eso, nos ayuda a poder eliminar el problema. Nos ayuda a eliminarlo porque nosotros tenemos que estar siempre buscando la manera de estar completamente limpios, para poder ver el problema del hermano, para poder ayudar. Cuando nosotros vamos y exhortamos a alguien que vemos que está pasando por un pecado aquí, entonces cuando nosotros vamos hipócritamente, en vez de ayudarlo, lo hundimos más. En vez de ayudarlo, lo hundimos más, porque estamos juzgando hipócritamente. Vaya a Juan 7:24. ¿Lo tienen? Ok. Fíjense lo que dice aquí: no juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Entonces, ¿dónde está prohibiendo el Señor aquí que no debemos de juzgar? Aquí nos está dando la solución, cómo debemos de juzgar. Si ustedes recuerdan, aquí Jesús es donde Él había ido cuando fueron las bodas de la fiesta de los tabernáculos, de todo ello. Entonces, entre la multitud, unos decían, bueno, pues es que este es un hombre malo, otros decían es un hombre bueno, y entonces Él por eso les dice aquí, no juzguen según la apariencia. No juzguen según la apariencia, porque es fácil juzgar nosotros según la apariencia. Por ejemplo, un ejemplo práctico que pasa muchas veces. Hay veces aquí, están dos hermanos platicando allá, pasa alguien y menciona un nombre de alguien. Al instante, nuestra mente ya navegó. Está hablando de tal persona. Simplemente porque les digo allí. A lo mejor están quizá planeando luego otra cosa, cómo ayudarlo, o quizá otra cosa, lo que sea. Pero la mente es rápida. Juzgamos según la apariencia y decimos, el hermano ya está hablando de tal persona. Es fácil juzgar así. Es fácil juzgar simplemente por apariencias. Pero el Señor está diciendo aquí, juzguen con justo juicio. Nosotros no podemos juzgar a alguien sin tener la certeza que realmente es así. No podemos juzgar así. Solamente por decir es que yo lo escuché y ¿estás seguro? ¿Estás seguro que realmente es así? Pero para lanzar juicio nosotros somos rápidos sin tener la certeza que realmente es así. Por eso debemos de mantener nuestras vidas completamente limpias. Cuando tenemos nuestras vidas limpias, nosotros no vamos a estar pensando en que nuestra mente navegue rápido, que empiece a navegar, bueno, es que, o quizá lo dijo por mí, o lo dijo por alguien más.
O sea, tantas cosas y empezamos a juzgar rápido, sin tener la seguridad. Sin tener la seguridad. Nosotros debemos de juzgar con justo juicio de acuerdo a que realmente es así. Que realmente el hermano, imagínense, hay momentos en que alguien dice, no, pues es que el hermano anda en pecado. Que nos consta a nosotros, para ya lanzar juicio contra él. Cuando ya tenemos la certeza y la seguridad de que es así, entonces tenemos que tomar cartas. Pero mientras, imagínense si alguien que dijera al hermano aquí viene a mí y me dice, oye hermano, el hermano está en pecado. Y que simplemente pues, y que le diga al hermano, ¿y usted está seguro? No, es que yo lo escuché. Iba yo pasando y escuché. Entonces, ¿cómo podemos nosotros enjuiciar eso? ¿Cómo podemos exhortarle? Si simplemente alguien lo escuchó nomás y no era cierto. Simplemente nomás porque pensó. Sin tener la certeza que realmente era eso. Entonces, fíjense, los fariseos y los escribas, número uno de la hipocresía. Y para juzgar, los número uno. Entonces nosotros debemos de tener cuidado en eso. Debemos de mantener nuestras vidas completamente limpias para poder exhortar a alguien. Porque si no, si el amor de Dios no es el primer ingrediente en esto, vamos a exhortar mal. Vamos a exhortar mal. En vez de ayudar, los vamos a destruir. Hermanos, es de suma importancia mantener nuestras vidas limpias. ¿Alguien puede decir que no? Es de suma importancia mantener nuestras vidas limpias. Porque, fíjese aquí, ¿por qué? Porque usted y yo tenemos la responsabilidad de ejercer juicio dentro de la iglesia. Es de suma importancia que nuestras vidas estén limpias. Usted y yo tenemos la responsabilidad dentro de la iglesia. Si alguien ve un pecado en alguien, tiene la responsabilidad delante de Dios de exhortarlo. Eso no se puede dejar entre la iglesia y decir que se encargue el hermano, que se encargue alguien más. Si alguien lo está mirando, es la responsabilidad suya y mía. Aquí incluye todos. El pastor incluye todos parejos. Aquí no hay que, como se nos ha enseñado aquí, el pastor es intocable, no. Simplemente saben lo que hay más ahí, la responsabilidad. Es lo único que hace diferente, la responsabilidad. De ahí en adelante todo es lo mismo, todo es igual. Entonces, tanto ustedes tienen la responsabilidad cuando ven algo en el pastor de exhortarlo. En amor. En amor. Ese es el primer ingrediente, el amor. Si Dios nos ha transformado, ha cambiado nuestras vidas, entonces el amor de Dios está ahí. Y debemos de exhortar siempre con amor. No lo podemos hacer hipócritamente. No lo podemos hacer con una vida sucia de pecado. ¿Por qué? Porque nosotros al hacerlo con una vida sucia, que esté toda esa viga allí atravesada, entonces, lo primero que es aquí hay que limpiar nuestras vidas. Quitar esa suciedad de nuestro corazón para yo poder exhortar al hermano. Poder exhortarle, pero que nuestra vida esté limpia. Para yo poder ver el problema del hermano. Porque quizá, como le decía al principio, el problema es más grave en mí que el problema que tiene el hermano. Quizá el pecado que yo estoy cometiendo es más grave todavía que el del hermano. Y yo lo estoy viendo mucho más grave el de él. ¿Por qué? Porque mi vista está tapada. Está tapada y no puedo ver lo que hay en mí. ¿Dónde es más fácil, hermanos, ver el problema del hermano o el mío? Es mucho más fácil ver el problema que tenemos enfrente que el mío. El mío es mucho más difícil siempre para poderlo ver. Y el del que tenemos al frente se nos hace fácil ver. Y se nos hace fácil juzgar y lanzar juicio contra él. Rápido. Sin detenernos un momento en decir, Señor, ayúdame a yo poder exhortar al hermano, que no lo vaya a lastimar, sino que sea al contrario. Que traiga arrepentimiento, que traiga fruto de arrepentimiento esto. Pero a veces es al revés. Nos dejamos ir con todo y decimos, este merece hasta morir ya. ¿Sí? Si tenemos una vida sucia. Por eso la importancia de mantener nuestras vidas limpias.
Es muy importante, hermanos. No es algo que digamos, es una cosa importante. No, es algo importante. Mantener nuestras vidas limpias para poder exhortar al hermano. Mientras estemos aquí, en esta tierra, luchamos todos en contra del pecado. Aquí no hay uno que diga yo no lucho contra el pecado. Si alguien no lucha contra el pecado, déjenme le digo, no ha nacido de nuevo. Sigue en tinieblas y está muerto, y su vista está totalmente cegada, está totalmente tapada. Si no lucha con el pecado, si empieza a luchar con el pecado, aún sean los jóvenes, si aún sean los jóvenes y empiezan a luchar en contra del pecado, han nacido de nuevo. Pero si no, entonces nosotros no podemos juzgar a un hermano sin antes ver y pensar y meditar, quizá algún día yo estoy en la misma situación. Quizá algún día soy yo el que va a estar allí. Pero a veces nos hace falta lanzar el juicio, como pensar que yo jamás estaría en esa situación. Rápidos para eso. Vaya primera de Corintios 5:12. Pues es lo que les digo aquí. Es de suma importancia mantener nuestras vidas limpias, porque usted y yo tenemos la responsabilidad de ejercer juicio dentro de la iglesia. Esa es la importancia a lo que dice el verso 12 de 1 de Corintios 5:12. Dice, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera. No juzgáis vosotros a los que están dentro. Y a veces nos preocupamos de querer juzgar a los que están afuera. Dice, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Hace una pregunta lo que hace aquí. Dice, porque, fíjense lo que dice el 13, porque los que están afuera, Dios juzgará, y quitad pues a ese perverso entre vosotros. Este es el contexto de lo que está diciendo en el 5, en el 5:1 dice, de cierto se oye entre vosotros que hay que fornicación en la iglesia. Y tal fornicación, la cual ni aún se nombra entre los gentiles. Todo, hermanos, aquí en lo que es de lo que estamos viendo, de exhortar a alguien, de todo eso, de que no podemos juzgar a alguien, a veces se va de un extremo hasta el otro. De un extremo hasta el otro. Hay lugares donde no se les permite juzgar nada. Y hay otro que juzgan por cualquier cosa, por nada. Y ya están lanzando juicio en contra de ellos. Pero aquí fíjese lo que llegó a pasar con los corintios. Todo el problemón que estaba dentro, pero no había ni un sabio que juzgar estas cosas. Por eso lo que dice Pablo. Dice, porque lo que está diciendo en el 12, ¿por qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Los de afuera los juzgará Dios, dice. Pero fíjese lo que dice el 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, la cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Hasta dónde habían llegado la iglesia de los corintios? ¿Hasta dónde habían llegado? Fíjese. Pero como se les había enseñado, esa modalidad no es nueva, de que no se debe de juzgar en las congregaciones, de que cada quien puede hacer lo que quiera, de que alguien puede estar cometiendo pecados dentro de la congregación sin que nadie les diga nada. Fíjense lo que ellos pensaban y lo que siguen diciendo ahorita. No tienen derecho de juzgar nada, eso lo juzgará Dios. Dios se encargará de ellos. ¿Y qué es lo que dice Pablo aquí? ¿Qué es lo que dice Pablo aquí en el 12? Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿Qué razón tendría yo? ¿Qué ganaría con eso? Con juzgar a los que están afuera y adentro permitir que aún este hombre, fíjese, tuviera ¿qué? La propia mujer de su padre en la congregación. Y calladitos porque se les había enseñado, bueno, pues que no deben de juzgar. Ustedes no deben de decir nada, solamente miren y callen, ¿no? Por eso le digo, es de suma importancia, hermanos, mantener nuestras vidas limpias, porque usted y yo tenemos la responsabilidad
dentro de la congregación. Si alguien está viendo un pecado, tiene que actuar. No puede esperar a que pues, todos se den cuenta. Si Dios le está mostrando es porque Dios quiere que usted actúe y que usted lo haga y que lleve todo eso a cabo, que enfrente eso. Imagínense que a mí de pronto me vean haciendo ciertas cosas de pecado y que un hermano me esté viendo y que diga el Señor es el que mora en mí, o sea que algo que es como que es contradictorio esto, de que diga pues es que yo soy hijo de Dios y el amor de Dios es el que reina en mi corazón y es el centro de mi vida y yo estoy viendo el problema en el hermano pero yo no hago nada, yo no actúo, me quedo callado como que era Dios se encargará un día. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios ahí? ¿Como contradictorio, no? Es contradictorio esto. Es contradictorio que yo estoy viendo el problema, tengo el amor de Dios y Dios me dice cómo solucionar ese problema, pero yo solamente me quedo callado y digo como que era Dios se encargará. Es lo que pasaba en los Corintios. Lo que pasaba en los Corintios. Todos miraban el problema. Como se nos ha enseñado que no juzgar, no hay que decir nada. Hay que quedarnos callados que un día Dios se encargará. Dios se encargará. ¿Sí? Se va a encargar y sabe lo que está pasando, pero te ha puesto ahí, hermano. Nos ha puesto a nosotros ahí como responsables de exhortar eso. De no dejarlo que siga creciendo. De detenerlo. Y si está el amor de Dios, tiene que hacerse por él. Por el amor de Dios. Y siempre recordando que de por medio de todo esto, en cualquier exhortación a alguien, debe de estar el amor de Dios. Es el primer ingrediente en todo. El primer ingrediente al exhortar a alguien. Antes de juzgar al hermano debemos examinar nuestro propio corazón para identificar si hay, o sea, cuando nosotros vamos a exhortar a alguien, si hay algún prejuicio o motivo incorrecto en nosotros, cuando nosotros vamos a exhortar a alguien, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo por el cual yo le quiero exhortar? Tenemos que preguntarnos eso. ¿Cuál es lo que me está motivando a hacerlo? Tiene que haber un motivo por hacerlo. Si es el primer ingrediente, el amor de Dios, le digo está correcto. Pero si no, si hay prejuicios, si usted va a juzgar hipócritamente, con soberbia y orgullo, simplemente va a agravar el problema. Lo va a agravar. Vaya a Mateo 7:5. Y en nuestro texto que estamos ahí ahorita. Es en el texto que estamos viendo. ¿Tiene? Ok, dice así: hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Primero tenemos que analizarnos nosotros. Cuando vamos a exhortar a alguien, primero tenemos que examinar nuestras propias vidas. ¿Cómo estamos? ¿Estamos limpios o aún sigue la suciedad? Aunque yo piense que miro bien, que miro excelente, que no necesito, aquí vamos a hablar como en la vista normal de nuestros ojos, física, que no necesito ni lentes, no necesito nada, yo estoy 20-20, que yo puedo ver bien, pero déjenme le digo, o sea, no se está refiriendo a estos ojos que podemos ver que para no tropezarnos, para no caernos aquí, no, en lo espiritual. En lo espiritual, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Nuestras vidas están limpias? ¿O hay suciedad allí? Cada uno sabe nuestra relación con Dios. Y que sea el Espíritu que nos muestre qué hay allí. Que no sea que simplemente yo quiero pensar que estoy bien. Pero no, que sea Dios que nos muestre. Que sea Dios que nos muestre qué hay allí. ¿Cuál es la intención de cuando yo quiero exhortar a alguien? Cuando yo estoy viendo el problema,
Cuando yo le voy a exhortar a un hermano, ¿cuál es la intención de ello? ¿Cuál es la motivación, lo que me está motivando a hacerlo? Tiene que haber una motivación a hacerlo. Lo primero que yo tengo que hacer es analizar mi propia vida. Que mi problema no sea mayor que el del hermano. Que mi pecado no sea más grave. A veces puede ser que ni es un pecado del hermano, pero yo lo estoy viendo como un pecado. Hermanos, hay veces es fácil juzgar a un hermano en los propios hijos. Cuando ya empiezan a tener jóvenes grandes, se nos hace fácil decir que, pues que el hermano ni la atención le llama a sus hijos y sus hijos cómo viven. A veces nos hace muy fácil porque no hemos llegado a la edad en la cual ellos están atravesando. Es muy diferente la edad de un niño de 8 a 18, 17, 16, 15 años. Es muy diferente. Y a veces nos hace fácil decir, bueno, pero es que el hermano no puede controlar a sus hijos. Y lanzamos juicio rápido en contra del hermano. Nuestra situación, digamos en este caso nuestros hijos están de 10 años para abajo, es muy diferente. Al hijo de 10 años hacia abajo, se puede agarrar el cinturón y darle, y se tranquiliza. Al hijo de 15, 16, 17, 18 años para arriba, ya no se puede usar el cinturón. Ya no se puede usar el cinturón, es solamente consejos. Solamente consejos, pero se nos hace fácil a veces cuando vemos a un hermano que pues sus hijos está batallando con ellos, que está batallando, y lo primero que decimos, se nos hace fácil lanzar juicio en contra de él y decir, bueno, pero es que el hermano ni siquiera educa a sus hijos. Nosotros no sabemos lo que él está batallando y luchando contra eso. Pero se nos hace fácil porque no estamos en las situaciones. No hemos llegado a tener nuestros hijos en esa edad. Cuando lleguemos allí, entonces vamos a ver. Entonces vamos a decir, bueno, ¿por qué fui yo tan cruel? ¿Por qué yo enjuicié al hermano sin pensar que yo un día iba a estar allí? Se nos hace a veces fácil lanzar juicios en contra de alguien sin pensar que quizá un día nosotros estamos en la misma situación. Pero si nuestras vidas están limpias, hermanos, lo que nosotros vamos a hacer es orar por los hermanos. Señor, ayúdenles a que que los hijos estén sujetos a los padres, sin antes lanzar juicio en contra de ellos. Y luego yo llegué a pasar por eso. Llegué a pasar por eso cuando yo miraba así que los hijos de un tal hermano, pues lo miraba yo con los hijos. Pero ahora que yo estoy allí, veo la lucha que es estar allí. Que no es lo mismo simplemente lanzar juicio en contra de alguien, sino al estar ya cuando se está pasando en esa situación. Es muy diferente. Y a veces nos hace muy fácil. Se nos hace muy fácil decir, no, pues es que el hermano quizás ni les dice nada, ni siquiera los educa que su casa la tienen que respetar y esto y lo otro. Luego las edades son diferentes. Son muy diferentes a 5 o 10 años a cuando ya tienen 17, 18 años arriba. Cambian las cosas. Entonces allí nosotros tenemos que examinarnos nosotros mismos antes. Que no haya nada oculto. Que no haya suciedad para poder ayudar nosotros al hermano con una vida limpia. Que nuestros exhortación siempre vaya de acuerdo a que nuestra motivación y de todo que sea que vaya al arrepentimiento. Cuando un hermano está pasando por pecado, que eso sea lo que nos motive. Que no lleve una motivación de hipocresía y que simplemente sea de destruirlo y lanzar juicio en contra de él, que a veces nosotros decimos, no, pues si yo fuera Dios, yo lo mataría de una vez. Pero qué bueno que no somos Dios. Qué bueno que no somos Dios, porque si no, lo haríamos. Vaya a Romanos 2, 3, 2. Hoy vamos a leer bastantita Biblia. Romanos 2, 1 y 3. Aquí es cuando nosotros juzgamos con motivos incorrectos. Cuando nosotros juzgamos con motivos incorrectos, fíjense lo que dice. Dice el 2, del 1 al 3. Por lo cual, eres excusable, oh hombre, cualquiera que seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro,
te condenas a ti mismo. Por lo que tú juzgas, haces ¿qué? Lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, según verdad. Piensa en esto, oh hombre, que tú que juzgas a los que tales cosas, lo que haces y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Sí ven? Allí a lo que está diciendo en Mateo 7:2. A lo que dice Mateo 7:2. No juzguéis, ¿para qué? Para que no seáis juzgados. De acuerdo a la manera que nosotros juzguemos, seremos juzgados por Dios. Si mi problema, aquí lo que está diciendo, si nosotros pensamos que quedaremos sueltos, o sea, cualquier hombre que sea que está juzgando a otro, pero practica lo mismo. Si alguien le dice aquí a un hermano, es que usted no debe de ser mentiroso, no debe de ser chismoso, pero yo soy el más chismoso de aquí, soy el periódico del pueblo, soy el que siempre esparce toda la noticia por donde quiera, y vengo acá y juzgo al hermano y diciéndole, hermano, pues usted por ahí escuché que dijo una mentirita. No fueron muchas, fue una a la semana, no fueron muchas, pero aquí lo que está diciendo, pero tú haces lo mismo. O sea que quizá yo lo practico toda la semana, quizá yo soy el chismoso que diario esparciendo por todos lados. Y es lo que dice ahí, a lo que dice Mateo 7:2. No juzguéis para que no seáis ¿qué? Juzgados. Y de acuerdo a como juzgues seráis ¿qué? Juzgados. De acuerdo a como juzguemos seremos juzgados. Pero esto es por Dios. Seremos juzgados por Dios, y de acuerdo a como nosotros juzguemos al hermano aquí, seremos juzgados por Dios nosotros. Que no se nos olvide eso. Si mi problema es gravísimo, mi viga está todavía allí, pero yo voy y juzgo al hermano por un pecado que cometió allí, pero un pecado es enorme y no lo puedo y no lo alcanzo a ver, y yo estoy juzgando, bueno, pues de acuerdo así me juzgará Dios, de acuerdo a como yo estoy juzgando. Puede ser que el problema sea que yo soy el que necesita la corrección. Puede ser que sea yo. Por eso es muy importante analizar nuestras vidas. Eso es constante, hermanos. No es de que decir yo me voy a hacer un autoexamen por allá cada mes, cada 2 meses, por allá cada año, medio año, como aquí a los jóvenes cuando van a la escuela. Un examen por allá de vez en cuando. Nosotros no. Nosotros debemos de examinarnos todos los días. Diario. Cada vez, hermanos, que nos levantemos, cada vez que nos vayamos a la cama, decirle, Señor, muéstrame qué hay en mi corazón. Si hay quizá un camino de perversidad por ahí, algo que yo no pueda alcanzar a ver, por favor, muéstrame. Pero tenemos que venir con humildad ante Él, para que Él nos muestre lo que hay allí. No podemos venir arrogantes y decir, Señor, pero es que muéstrame y esto no. Es con humildad. Venir con humildad ante Él y decirle, por favor, muéstrame qué hay en mí. Que siempre nuestras vidas estén limpias, porque digo, todos luchamos contra el pecado todos los días. Al momento en que tengamos que exhortar a alguien, que nuestras vidas estén limpias y puras, para poder exhortarle con amor, porque si no, va a ser totalmente, lo vamos a destruir, vamos a acabar con él. Antes de amonestar a alguien, fíjense, les voy a leer esto aquí. Antes de amonestar a alguien, primero a la persona que debes de amonestar es al que ves frente al espejo. Al que ves frente al espejo. Es el primero que tenemos que amonestar. Y ese no es el hermano, ese soy yo mismo. Soy yo mismo. Cada vez que nos vemos el espejo, el primero que tenemos que amonestar es nosotros mismos. Tenemos que amonestarnos a nosotros. No tenemos que ser perfectos, ¿no? Porque esa perfección no se alcanza aquí. Aquí no está esa perfección. No tenemos que ser perfectos, pero sí debemos de tener un control saludable sobre nuestras propias vidas
y nuestras propias luchas y debilidades irreprensibles ante otros. Todo esto tenemos que amonestarnos nosotros primero. La perfección no existe, aquí no. Esa va a ser hasta que después de que nuestros cuerpos sean glorificados. Mientras estemos en esta tierra no vamos a alcanzar esa perfección. Pero sí debemos de vivir de acuerdo a lo que ya sabemos, a la madurez de acuerdo a lo que sabemos. Esa perfección, fíjense, debe de mostrarse en nuestro control saludable sobre nuestras propias luchas y debilidades irreprensibles ante otros. Que no sea yo que cuando yo voy a exhortar al hermano, el que salga exhortado sea yo. Que salga exhortado sea yo. Que tampoco no está bien eso de que yo vaya a exhortar a alguien y que el hermano diga, pues voy a aprovechar la ocasión. Ya que lo miré, ya que se atrevió a decirme, pues ahora ahí le van 5 más encima. Lo que usted me venía a decir es poquito, ahí le va todo. Le voy a vaciar todo el costal encima. Tampoco eso no. Pero que no sea algo que imagínense que yo voy a exhortar a alguien. Simplemente porque, pues, un comentario por ahí. Pero que yo sea que estoy cometiendo pecados totalmente graves. Que mi vida esté completamente sucia. Ahí sí va a estar grave. Fíjese, el juicio no debe de ir solamente por apariencias. Eso que nos quede muy claro. Externas. No debe de ir por apariencias externas. Fíjese, le voy a poner un poquito de un ejemplo de un hombre. Una congregación, fíjese, había una mujer que pues acusó a un hombre solamente por sus apariencias. Este hombre, fíjese, manejando por la calle se le quedó su carro frente a una cantina donde vendían alcohol. Se le descompuso allí, pues el carro ahí quedó toda la noche. Al siguiente día, cuando la mujer lo ve, cuando llegó a la iglesia, lo primero que le dijo, ¿sabe qué? Empezó a divulgar todo. Este es un borracho que hasta durmió en la cantina. Fíjese, pues este simplemente lo juzgó por sus apariencias. Solamente porque pues, se le quedó el carro allí, es el carro que le pertenece al hermano, pues yo creo que es el que está tomando allí, está disfrutando de adentro, del alcohol, de las drogas, de todo lo que se mueve allí. Solamente por apariencias. Por apariencias. Entonces, este hombre pues no dijo nada. Él se quedó pues nada. O sea, no dijo nada ni hizo nada. Al siguiente día, él fue y parqueó su carro frente a la casa de la señora. Entonces, pues al siguiente día le dijo, ¿dónde estaba yo? Dice, pues no sé. Dice, pues yo creo que estaba contigo, ¿no? Porque el carro ahí amaneció. Dice, no, en mi casa no dormiste. Bueno, entonces dice, entonces ¿por qué me juzgas que simplemente porque mi carro estaba allí? Entonces ahora me juzgas porque piensas que yo estaba dentro, sin tener la certeza y la seguridad que yo estaba allí. Muchas de las veces así nos pasa a nosotros. Sin tener la certeza lanzamos juicio ante los demás, sin estar totalmente seguros. Pero somos rápidos para eso, para enjuiciar a alguien. Y entonces nosotros, como dice Mateo 7:24, Juan 7:24, debemos de juzgar con justo juicio. Con justo juicio. Que tengamos la certeza y la seguridad que sí es así. Sin que no nos conste, nosotros no podemos solamente porque alguien dijo. Porque alguien dijo, lo escuché por allí. Escuché esto y entonces el hermano es culpable. Y a veces le preguntamos, pero es que usted le consta, usted lo miró. No, es que yo nomás escuché. Y entonces, ¿cómo podemos enjuiciar así eso? Pero es que a veces somos rápidos. Somos rápidos para enjuiciar sin tener la seguridad. Y nosotros no podemos hacer así. Nosotros tenemos que estar totalmente seguros que así es. Vaya a Santiago. Ya casi cerramos, ya merito aterrizamos ahora sí. Santiago 2, 12 y 13.
¿Tienen? Ok, dice así, Santiago 2, 12 y 13. Así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa ¿sobre qué? Sobre el juicio. Por eso le digo la importancia de mantener nuestras vidas limpias para poder juzgar con misericordia. Porque si no tenemos nuestra, si juzgamos por hipocresía, por apariencia, solamente vamos a juzgar con orgullo, arrogancia y soberbia y todas esas cosas. Y la intención, yo le digo la intención, ¿cuál es nuestra intención? De exhortar a alguien, de amonestar a alguien. Si nuestra intención va con una vida sucia, nuestra intención es destruirlo, acabar con él. Y cuando lleva la misericordia, imagínense cuando Dios nos amonesta, que Dios nos cayera a nosotros sin misericordia, acabaría con nosotros inmediatamente, acabaría con nosotros. Pero vemos la misericordia de Dios cuando nosotros le fallamos a Dios, cuando pecamos en contra de Dios, vemos la misericordia de Dios. Y hay veces hasta se pone cuando le fallamos a Dios y le pedimos perdón a Dios y nos quedamos todavía como en un rato pensando, ¿será que realmente sí me perdona el Señor? ¿Así de fácil? Bueno, esa es la misericordia de Dios. Pero nosotros a veces somos tan duros y tan difíciles de perdonar. Cuando alguien nos hace algo, nosotros en vez de tener misericordia, vamos con todo contra él, queriéndolo acabar, queriendo terminar con él, queriendo tomar un lugar que a nosotros no nos pertenece, el de condenación. Queremos que sea condenado, queremos acabar y digo, si nosotros fuéramos Dios, quisiéramos acabar con él, matarlo. No, nosotros debemos de exhortar y amonestar con misericordia, sabiendo que quizá un día nosotros estamos en la misma situación. En la misma situación debemos de considerar eso. Que siempre hermanos, que nunca se nos olvide al amonestar a alguien, que el primer ingrediente de todo tiene que ser el amor de Dios. Tiene que ser eso. Si nosotros queremos amonestar a alguien, hermanos, que nuestra intención, nuestra motivación sea que él venga al arrepentimiento. Que esa sea nuestra primera intención. Que no sea nuestra intención de destruir, sino de edificar. Que sea de esa amonestación y todas esas intenciones, que sea que veamos el arrepentimiento y el fruto de Dios en sus vidas. Que lo primero que sea la motivación nuestra, que sea el amor. Con esto vamos a cerrar Gálatas 6. Gálatas 6, 1. Con esto vamos a cerrar ahí. ¿Lo tienen? Ok, dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, y sobrellevar los unos las cargas de los otros, y cumplir así la ley de Cristo. Hermanos, dice aquí, si alguno fuera sorprendido en algún pecado, vosotros que sois espirituales. Pero le digo, si está ese velo tapando allí, ¿cómo vamos a poder exhortar a alguien que ha cometido un pecado? ¿Cómo? Debemos de, lo primero que tenemos que hacer es considerarnos a nosotros mismos. Considerarnos a nosotros mismos, que quizá un día seamos nosotros los que nos están exhortando y vamos a estar en la misma situación. Que nunca se nos olvide que un día podemos ser nosotros. Podemos ser nosotros el que vamos a estar allí. Y no lancemos un juicio a nuestro propio criterio de decir, bueno, pues es que él merece esto. Bueno, pongámonos a pensar por un momento. Cuando nosotros pecamos en contra de Dios, lo merecemos también.
Merecemos que Dios traiga todo su castigo sobre vosotros. Es lo que merecemos por haber pecado en contra de Dios. Pero nosotros, fíjese lo que hace Dios con misericordia, con amor, nos vuelve a corregir. Y nosotros a veces somos crueles. A veces somos crueles y queremos traer todo el castigo, que todo el peso caiga sobre el hermano que cometió el pecado. A veces queremos ser así. Por último, le voy a estar leyendo esto aquí. Ve aquí la importancia de mantener nuestras vidas limpias. ¿Alcanza a ver la importancia? Lo importante que es. Toda confrontación de pecado, que dice, toda confrontación de pecado debe de ser en mansedumbre. Lo primero. Si no hay mansedumbre, ¿cómo podemos corregir a alguien que haya cometido un pecado? Si no hay amor, ¿cómo podemos corregir a alguien que haya cometido un pecado? Si no nos consideramos, ¿cómo podemos corregir al hermano que haya cometido un pecado? ¿Cómo? Aquí el Señor en ninguna parte nos está prohibiendo que no debemos de juzgar, sino nos está advirtiendo de la manera en la cual estamos juzgando. No nos está prohibiendo, nos está enseñando. En todos los versículos que hemos estado viendo, nos está enseñando cuál es la manera correcta de exhortar a alguien. Es lo que nos está enseñando. Entonces debe de ir acompañada de mansedumbre, no en orgullo. Imagínense si nosotros vamos a corregir a alguien con orgullo, acabamos con él. Acabamos con él. No podemos representar el papel de Jesús, de juez. Nosotros no podemos representar el papel de juez. De decir, bueno, pues yo aquí voy a juzgar a como a mí se me dé la gana, a como yo quiera. No, Dios nos da la manera correcta de cómo hacerlo. Las instrucciones nos las da cómo debemos de hacer. Nosotros no podemos sobrepasar eso. No podemos sobrepasar lo que Dios ha establecido. No, eso no lo podemos hacer nosotros. Entonces nosotros no podemos tomar el papel de juez, sentenciar como si fuéramos Dios. No podemos hacer eso, sentenciar como si nosotros fuéramos Dios. No podemos representar el papel superior como si estuviéramos exentos de las mismas normas. No podemos hacer eso. Fíjese, no podemos, te lo voy a leer otra vez. No podemos representar el papel de superior como si estuviéramos exentos de las mismas normas que exigimos a otros. ¿Ya ven? Para eso sí somos fáciles nosotros para exigir algo y lanzar juicio rápido en contra de ellos, como si nosotros nunca fuéramos a estar aquí. Como si nosotros nunca hubiéramos a pasar por eso. Pues le digo, estamos luchando todos en contra del pecado. Todos luchamos en contra del pecado. Puede ser que la situación que un hermano pasa, a rato estemos nosotros en la misma situación. Ahí es donde debemos de considerar nosotros eso. Considerarnos a nosotros mismos. No sea que también seamos tentados. En las mismas normas que exigimos a otros. No debemos de representar el papel de hipócrita, culpar a otros mientras nos excusamos nosotros mismos. ¿Entienden eso? No podemos representar el papel de hipócritas mientras nos excusamos nosotros mismos. Lo que hacían los fariseos. Lo que hacían los fariseos y los hipócritas número uno, y los que querían exigir a otros lo que ellos no hacían. Lo que ellos no hacían. Lo que dice que cargaban cargas pesadas sobre los demás y ellos ni con ningún dedo lo querían mover. A veces queremos exigir a que el hermano no diga mentiras, que el hermano no haga esto o cualquier otra cosa. Pero nosotros no queremos hacer nada por nosotros dejar la mentira. No queremos hacer nada por dejar la suciedad de nuestras vidas. Pero sí queremos que los demás hermanos vivan limpiamente, pero nuestras vidas sucias. Y a veces ahí es donde nosotros no queremos hacer eso.
Nosotros debemos de analizar nuestras vidas todos los días, cada vez que nos paremos al espejo y veamos a la persona que tenemos enfrente y amonestarle primeramente a él. Primeramente a él para poder amonestar a los demás hermanos, pero en amor y mansedumbre. No podemos ir con arrogancias, no podemos ir con orgullo ante ellos. No. Tiene que ser en amor y considerándonos unos a otros. Amén. Y se ponen de pie.